conoce la verdadera historia de nuestro país y a todas sus culturas. El maltrato y la discriminación contra la mujer que se llama tiene que cambiar en Chile es lograr un Estado más eficiente, que no dependa. ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenos días. Qué gusto encontrarnos acá. Bienvenidos a todos, a todas, por supuesto, a este webinar que va a estar tan interesante. Lo veíamos ya en la introducción, en nuestro video de introducción. Es un momento clave para nuestro país. Entendemos también que este es un tema importantísimo y por eso estamos reunidos en esta oportunidad. Espero que estén teniendo una gran mañana. Muchas gracias por su tiempo. Siempre les agradecemos a todos la conexión, el estar con nosotros, así es que esta no será la excepción. A cambio, les ofrecemos una gran discusión con contenido, con conversación respecto de un tema que, como ya les decía, es absolutamente crucial. En lo formal, entonces, sean todos bienvenidos y todas bienvenidas a esta hora. Bienvenidos al webinar que hemos denominado Violencia hacia la Mujer, la otra pandemia, organizado por Fundación Hay Mujeres y Nuestra Voz en el marco del mes de la erradicación de la violencia contra la mujer. Gracias a nuestro media partner, Mi Voz, y a quienes participan también en este panel, que procederé a presentarles en solo algunos minutos más. Para comenzar, sí, quiero dejar con ustedes a Denise Vega, cofundadora y vocera de Nuestra Voz. Te envío un aplauso virtual porque cuando hacemos esto presencialmente siempre aplaudimos. Así es que, Denise, activa tu micrófono. Bienvenida, qué rico estar contigo y compartir ideas acá. En lo personal, gracias por la invitación que me hicieron. Gracias, Soledad, gracias por estar con nosotros hoy día. Y bueno, mi rol solamente tiene que ver con presentar Nuestra Voz. Yo quisiera contarles que Nuestra Voz nació a fines del 2019, luego del estallido social, con la convicción de que las mujeres no podían estar ausentes, ¿cierto?, del debate público, y queríamos que fueran activas con sus testimonios en las soluciones, cambios y transformaciones que se estaban demandando. Nuestra Voz es un proyecto colaborativo que busca recoger testimonios, voces de mujeres a lo largo de todo Chile, sin exclusiones de ningún tipo, y las entidades que participan de esta plataforma son la Fundación Codea, Hay Mujeres, que es nuestro anfitrión hoy día, la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, que nos ayuda en todo el procesamiento de datos, la Fundación BHP, y también a partir de este año, como ustedes pudieron ver en el video, estamos trabajando en alianza con el Instituto Milenio Fundamento de los Datos. ¿Qué es lo que hace Nuestra Voz? Nuestra Voz pone una pregunta abierta en esta plataforma dirigida a las mujeres, y esta pregunta es: ¿qué es lo primero que cambiarías en Chile? Y durante el 2019 y el 2020 recogimos las voces de miles de mujeres y esas las sistematizamos por edades, por regiones, en un informe que se llama 16.000 voces para construir el Chile del futuro con una perspectiva de género. Está disponible en la plataforma Nuestra Voz para que puedan verlo. Estos 16.000 testimonios fueron en equidad de género y en derechos de la mujer. Y en particular yo diría que una de las demandas más relevantes tenían que ver justamente con la erradicación de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, que es lo que pueden estar ustedes viendo, ¿cierto?, en esta slide que muestra los gráficos de las prioridades de las mujeres. Es importante esto porque ustedes vieron ayer probablemente en el debate el tema de la violencia de género estuvo prácticamente ausente. De hecho, los temas de equidad de género estuvieron como tema emergente, lo que a mí me parece
complejo, grave. Muchos de los programas, particularmente yo diría que el de Proboste y el de Boris, tienen temas vinculados, ¿cierto?, con la equidad de género y propuestas serias. Ayer en el debate estuvo ausente y eso creo que es problemático, ¿cierto?, para una demanda tan sentida y tan relevante para la vida de las mujeres. Avanza nada más un slide porque me gustaría leerle algunos de los testimonios que recibimos durante el 2020. Estos testimonios en el fondo quedaron grabados en nuestra plataforma y pueden ustedes escucharlo. Y las prioridades de las mujeres, por ejemplo, son que todo hombre que cometa un crimen contra la mujer no quede impune y que paguen como deben pagar, no nos pueden matar ni violar cuando ellos quieran. Otro testimonio dice: quiero que las mujeres puedan salir libres a la calle sin que les pase algo y que vivan sin tener miedo a que tu expareja te pueda violentar. Otro testimonio dice: un Chile donde se eduque desde la niñez la igualdad de género, donde haya tratamiento para los niños y niñas que ven violencia y repiten patrones. Otro dice: cambiaría en Chile el tema de cómo está siendo castigada las personas que cometen crímenes de asesinato o violación a las mujeres. Los violadores están un tiempo en la cárcel y vuelven a salir y hacen lo mismo, vuelven a estar en la cárcel y vuelven a salir. Y por último, otro testimonio que dice: quiero poder salir de mi casa sin miedo a que no voy a volver. Salir sin miedo porque me pueden secuestrar, matar, violar, violentar, acosar, sin miedo de que todos me miren en la calle por el solo hecho de ser mujer. Esos son algunos de los testimonios que están en nuestra plataforma. Testimonios que nosotros creemos también están siendo confirmados por la evidencia, porque durante la pandemia, y por eso el nombre de esta webinar, la violencia ejercida hacia las mujeres estaba empezando a relacionarse, y el aumento que hubo de ella con las restricciones de movilidad que experimentamos a causa de las cuarentenas. Esto lo mostró un estudio del Instituto Milenio para el Estudio de Imperfecciones del Mercado y Políticas Públicas, que se difundió, y la evidencia más clara, y acá por supuesto las expertas van a poder conversar sobre este tema, fue el aumento en un 300% de los llamados de las mujeres pidiendo ayuda al teléfono habilitado por el Ministerio de la Mujer durante el 2020. Esto en comparación al periodo del 2019, por eso esta alza que es tremenda. Y también así lo demuestra la última cifra de intentos de femicidio que conocimos durante el año pasado, que fue la más alta desde hace 8 años. Estos son algunos de los ejemplos que nos muestran la desprotección que viven millones de mujeres en el país. Y precisamente tenemos una urgencia en avanzar como sociedad hacia un Chile donde las mujeres cuenten con un sistema donde efectivamente se sientan protegidas y donde sepan que van a tener una respuesta rápida frente a situaciones que podemos considerar, ¿cierto?, claramente de vida o muerte. Y también ahí es importante que quizás no les leí testimonios al respecto, pero las mujeres también nos contaron en estos testimonios grabados en la plataforma de Nuestra Voz del déficit que detectan entre las instituciones encargadas de acogerlas, ¿cierto?, y de brindarles protección, como el caso de Carabineros y los tribunales de justicia. Entonces, bueno, lo único que me gustaría terminar ya para darle el pase a ustedes, que yo creo que ahí está lo importante, la conversación que se va a generar entre ustedes como expertas, es que desde Nuestra Voz nos parece urgente abrir espacios de reflexión al respecto, levantar el tema de la violencia como un tema relevante, vigente y cada vez más grave, ¿cierto?, en el país, porque claramente nadie puede vivir dignamente y desarrollarse si viva bajo amenazas y agresiones. Queremos que sea un tema, queremos que ojalá en este proceso político que vivimos sea un tema central, ¿cierto?, del próximo gobierno, y ojalá también esté presente nuestra nueva Constitución. Y bueno, las dejo invitadas a leer y escuchar los testimonios que hemos levantado en el sitio web de Nuestra Voz, www.nuestravoz.cl. Y con esto yo me despido y les doy el pase a ustedes y a Soledad para que ojalá esta conversación nos ayude a entender mejor este fenómeno tan grave que sigue agudizando. Muy grave, muchísimas gracias, Denise, gracias por tus palabras. Yo coincido plenamente contigo. Ayer cuando veía el debate y vi temas emergentes, equidad de género, era para desmayarse, al igual que temas emergentes, medio ambiente, ¿no? Que son hoy día 2 prioridades que debiesen efectivamente estar en la agenda. Y el mea culpa también de nosotros como medio de comunicación, ¿no? Que en general tenemos que posicionar estos temas como temas no emergentes, como temas ya culturales establecidos donde tenemos que trabajar efectivamente para combatir la violencia. Muy interesante todo lo que has dicho y claro, valiosísimos, pero muy duros los testimonios que entregaban.
Bien, vamos ahora con nuestras panelistas. Denise ya lo adelantaba y se las voy a presentar de inmediato, que nos van a hablar, por supuesto, de este flagelo. Está con nosotros Gloria Negroni, jueza de familia de Santiago, máster en tutela judicial de derechos fundamentales. Gloria, bienvenida. Te escuchamos ahora solo para saludarnos y decirte muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ti, Sonia, a toda la organización de la Fundación. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de poner este tema tan importante, fundamental, obviamente, para nosotros como jueces de familia hoy día en esta palestra. Gracias, Gloria. Está Carolina Valenzuela con nosotros. Ella es psicóloga, especialista en temas de violencia contra la mujer, máster en psicología forense y en intervención social, experta además de la Fundación Hay Mujeres. ¿Cómo estás, Carolina? Buen día. Hola, buen día, Sole, buen día a todas y todos los que nos están viendo. Me uno a las palabras de la magistrada, muy agradecida de la invitación, e invitarlos también después a hacernos preguntas cuando sea el momento, porque la idea es que esto sea una conversación y todos podamos aprender algo quizás de lo que podamos hablar hoy día. Así será, Carolina, muchas gracias. Cierra este panel Camila Tapia, directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de la región de Atacama. ¿Cómo estás, Camila? Te saludamos, me imagino que en el norte de nuestro bello país. Hola, muy buenos días a todas y todos quienes nos están escuchando hoy día. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de poder compartir este espacio con cada una de ustedes, con la magistrada, con Carolina, contigo, Sole. Y sí, acá desde Copiapó, estando presente en un tema que para nosotras es tan importante, que no solo tiene que ver con, que está muy ligado a la erradicación de la violencia en contra de la mujer, sino que cómo lo ligamos al fortalecimiento de la autonomía de las mujeres, que es un tema importantísimo a tratar. Muchísimas gracias, Camila. Carolina recién lo decía, la idea es que ustedes pregunten cómo hacerlo. Si ya están participando con nosotros, imaginamos que tienen dudas sobre este tema, pueden enviar sus preguntas a través de Facebook. Luego me las van a hacer llegar a mí y yo las formulo acá. Por supuesto que tenemos también preguntas para nuestras invitadas para gatillar entonces esta interesante conversación. Ya está dicho cuál va a ser el esquema entonces que vamos a utilizar. Escuchábamos de Denise recién un panorama bastante estremecedor, ¿no? Gloria, jueza de familia, ¿en qué punto nos encontramos hoy? ¿Cuál es el análisis, que se hace a nivel judicial? ¿Qué has visto en cuanto a cantidad y tipo de agresiones? Yo sé que es una pregunta súper amplia, pero tú tienes todas las capacidades para resumirme el panorama y decirme si hemos avanzado o si hemos retrocedido en este tema. Definitivamente yo creo que hemos avanzado como Poder Judicial. Además, desde el 2017 se creó la Secretaría de Equidad de Género, de Igualdad de Género en el Poder Judicial, y obviamente todas las políticas que hemos implementado en los tribunales de familia a partir de la incorporación de la judicatura especializada son tendientes precisamente a levantar estos temas como prioritarios y fundamentales. En temas de violencia intrafamiliar y violencia de género, lo que nosotros estamos esperando, ¿cierto?, es una ley de violencia integral, porque en definitiva lo que tenemos es una ley bien familiarista, ¿no es cierto?, una ley de violencia intrafamiliar que activa los canales para denunciar también a propósito del Poder Judicial han aumentado. Es decir, nosotros tenemos, se creó en la plataforma del Poder Judicial, ¿cierto?, a través de www.pejud.cl, el trámite fácil. Y el trámite fácil tiene que ver con que, en definitiva, yo desde cualquier dispositivo electrónico puedo ingresar con mi clave única o con mi cédula de identidad, ¿cierto?, y solicitar una medida cautelar en violencia, hacer una denuncia, solicitar la medida cautelar urgente que yo requiera, y eso va a tener una respuesta no más allá de 48 horas. Siempre ha sido así en lo presencial también, cuando estábamos de manera presencial, pero sí hemos visto coincidentemente que la denuncia ha aumentado muchísimo y que los canales para hacer esa denuncia también. Las personas hoy día siento yo que están bastante más informadas, las mujeres se están empoderando, y esto ya no es un tema que esté oculto o que se tenga tanto miedo a denunciar, o que efectivamente haya una cifra negra tan grande. Sí me atrevería a decir que la cifra negra en tema de denuncia se mantiene quizá en el estrato socioeconómico más alto, porque de alguna manera hay también un tema complejo con la violencia económica. Y aquí quiero ser súper enfática, creo que la violencia económica la hemos visto reflejada a través de lo que ha ocurrido con los retiros del 10%, exacto. Y esa es una de las manifestaciones de violencia, Sole, que llama la atención cómo se multiplica, digamos, en las denuncias, cómo se hace patente. O sea, el haber solicitado la retención de los fondos por el retiro del 10% ha sido motivo de violencia.
O sea, en el fondo, no solo la violencia económica que se ejerce a través del no pago de las pensiones alimenticias, sino a través de la violencia por haber solo hecho la solicitud de la retención, lo que a mí me parece absolutamente insostenible, y celebro que por fin estemos ya con la promulgación, todavía no se publica, pero sí se promulgó ya la modificación a la ley 14.908, que es la ley de pago de pensiones de alimentos, donde viene el Registro Nacional Único de Deudores, y donde esto se visualiza como violencia intrafamiliar económica, violencia económica. No, plenamente de acuerdo contigo. Oye, absolutamente insostenible. Insostenible que además se haya hecho como patente esta realidad de la noche a la mañana a propósito del retiro del 10%, cuando la cifra ya nos indicaba que vivíamos o estamos viviendo en una sociedad donde efectivamente no se paga la pensión alimenticia, ejerciendo una violencia brutal contra la mujer. No sé si recuerdan, pero en las entrevistas que hacíamos, en las largas filas, ¿no?, que hacían las mujeres preguntando sobre esto, cosa que ya era bastante indigna, a la salida de las AFP, decían, pues hace 30 años que no me paga, 20 años, 15 años, nunca he recibido un peso, mis hijos ya están en la universidad y la verdad es que nunca he recibido ningún recurso monetario por parte del padre. Bueno, se ha avanzado, qué bueno que lo veas así también, Gloria, ha sido lento, esa es la verdad, pero al menos ya hay un avance con este registro de deudores y la ley, que como tú bien dices no ha sido publicada hoy, pero ya está promulgada. Carolina, cuando asumimos la pandemia, nos preocupamos de muchos aspectos, ¿no? De los niños, del encierro, del trabajo, de la teleeducación, y de repente también vimos este tema. ¿Qué va a pasar con aquellas mujeres que están en cuarentenadas, que están recluidas al interior de sus hogares con sus agresores? Y hemos visto ejemplos, ¿no?, de mujeres desesperadas que intentaban simular esto como que estaban pidiendo una pizza, ¿no? Hubo algunos guiños, también información, a mi juicio escasa para las mujeres, para poder zafar de esta situación de violencia. ¿Qué resumen nos puedes hacer de lo que ha ocurrido en pandemia y el daño psicológico que esto ha representado para tantas chilenas? Bienvenida. Gracias, Sole. Mira, principalmente decir que el impacto psicológico se ha multiplicado, triplicado en pandemia, principalmente porque si en condiciones normales, sin pandemia, una mujer ya se siente desamparada, sola, siente que no puede, que no tiene muchas herramientas para recurrir, no tiene espacios donde pedir ayuda, en pandemia finalmente esta sensación que tenía a nivel emocional se convierte en una realidad porque físicamente está recluida, sí, físicamente está aislada. Entonces, esa sensación de desamparo a nivel psicológico, por supuesto que se amplifica, ¿no? Por lo tanto, las consecuencias a nivel emocional también se van amplificando, tenemos graves consecuencias desde no solo de sentir que puede estar en una situación de desamparo, lo que puede llevar a una posible depresión, a trastornos ansiosos, angustia, crisis de pánico, sino también porque tampoco hay espacios de respiro en esta relación. Cuando estamos en situación de normalidad, este maltratador, este sujeto que violenta, por lo menos hay unas ciertas horas donde no está, y eso permite un respiro, un cierto espacio donde la mujer siente que puede estar tranquila. Sin embargo, en pandemia eso no sucedía, estábamos todos juntos, digamos. Entonces el maltratador está 24/7 y no hay este espacio de relajo, digamos. Y además, a nivel familiar, también esto provoca una dinámica de mucha tensión, en donde los niños, las niñas y las adolescentes van presenciando estas reacciones violentas, tanto del maltratador como cómo reacciona también esta mujer. Y se van cambiando estas dinámicas. En general, cuando una mujer es víctima de violencia, de alguna forma trata de evitar, por ejemplo, que sus hijos e hijas presencien estas situaciones, ¿no? Tratando de manejar un poco eso, y en pandemia eso no sucedió, porque la violencia se vivía día a día. Y eso también repercute en que estos niños, niñas y adolescentes están viendo dinámicas de violencia y están aprendiendo dinámicas de afrontamiento que en el futuro podrían ser peligrosas, digamos, como ver cómo se relaciona esta violencia, que es como lo que está pasando en mi casa. Entonces, eso también es preocupante a nivel de familia, donde estos aprendizajes de afrontamiento futuro podrían ser bastante perjudiciales.
Sin duda, nos describes de manera perfecta el panorama. Camila, nos interesa saber qué es lo que ocurre en regiones, mal llamadas regiones, pero bueno, ya nos acostumbramos a ese lenguaje. ¿Qué es lo que ocurre fuera de la capital? ¿Cómo se vive esta situación? Y tú en lo particular, ¿qué es lo que has visto en estos últimos años que han sido duros a propósito de la pandemia? Bienvenida también a la conversación. Bueno, no ha sido para nada fácil, porque siento que las cifras no se condicen con la realidad que, por ejemplo, hemos vivido durante el 2020 y el 2021. Nosotros, por ejemplo, acá en la región de Atacama, durante el año pasado tuvimos una disminución de las denuncias realizadas por mujeres en Carabineros, excepto en una comuna que fue la única comuna en donde aumentó casi un 300% en la cantidad de denuncias en el año. Pero si lo vemos desde el otro ámbito, los llamados al 1455 a nivel nacional y en nuestra región se triplicaron. Además, las mujeres que se acercaron a nuestros centros de la mujer aquí en la región de Atacama también se triplicaron al primer acceso, digamos, que nosotros ofrecemos, que es orientación e información, que es cuando una mujer víctima de violencia se acerca a poder recibir el apoyo inicial, la orientación inicial. Eso no significa que automáticamente ingrese al centro de la mujer, sino que la mujer va a pedir la primera ayuda, a que la escuchen, a que la orienten, a sentir que alguien la está escuchando. Carolina decía algo muy importante: las mujeres durante todo este periodo de pandemia han estado encerradas con sus agresores, y cuando nosotros vemos que las denuncias en general disminuyeron, pero los llamados aumentaron, significa que estaban buscando un apoyo, estaban buscando una alerta, estaban buscando que alguien las escuchara. Y eso nosotros lo vimos en el día a día. O sea, de tener en una región el triple de llamado a nivel nacional. Todas esas llamadas nosotros nos van siendo derivadas, nosotros tomamos contacto con estas mujeres, le asignamos horas en los centros de la mujer, pasan a un proceso de apoyo psicosocial o un apoyo jurídico si también así lo requieren, y vimos un aumento en nuestras cifras considerable. Y yo tengo que agradecer, acá en la región de Atacama nuestros equipos siempre atendieron de manera presencial. Si las mujeres requerían atención telefónica, lo hacíamos de esa forma, pero siempre atención presencial, entendiendo que era la forma y la vía de escape también salir de las mujeres de estas situaciones en las cuales estaban en cuarentena con un agresor y que a veces ni siquiera podía hablar tranquila por teléfono para poder recibir un apoyo. Y eso para nosotros fue durante todo el año brutal. Una situación extremo compleja. Gracias por sus primeras respuestas. Vamos con otras preguntas. Esta es para las tres, partiendo por Gloria. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Gloria, dada tu experiencia, ¿es posible erradicar realmente este flagelo en Chile? ¿Se puede hacer y cómo? A lo mejor mirando otras experiencias internacionales que nos indican, ¿no? ¿Cuál es el camino correcto? Yo creo que estamos en un buen camino, pero nos falta muchísimo. Y es por eso que destaco la importancia de la Secretaría de Género dentro del Poder Judicial, porque al menos el Poder Judicial, tal como tú lo señalabas, Carabineros e instituciones, debemos estar precisamente capacitadas en lo que es perspectiva de género. O sea, cuando nos educan desde la crianza y la educación, o sea, ¿cómo podemos salirnos de este flagelo si en definitiva seguimos criándonos y seguimos perpetuando a través de la educación estereotipos de género? Y si los jueces o los intervinientes del sistema, los operadores del sistema no están capacitados en perspectiva de género, no se han mirado sus propios estereotipos, ¿cierto? Porque en el fondo todas y todos los que estamos acá hemos sido criados con estereotipos de género, el rosado y el celeste, que le digo yo, ¿no? Todos hemos sido criados así. Entonces, si en definitiva no se cambia la crianza y la educación, no trabajamos en la salud mental a propósito de la ancestralidad, ¿no es cierto?, de esto del linaje femenino que está dañado, porque la violencia estructural viene desde hace mucho tiempo, no vamos a poder abordarlo en su integralidad. O sea, se pueden tomar muchas medidas para prevenir, pero creo que las medidas más importantes para prevenir y poder lograr la erradicación de la violencia, que creo que lo podemos lograr, pero creo que falta mirarnos también en ello. ¿Cómo criamos? ¿Seguimos perpetuando los roles de género? ¿Seguimos perpetuando la violencia, no solo la violencia intrafamiliar como la conocemos, también la violencia sexual, el abuso en todas sus formas, el abuso, el maltrato, el sentir que somos, que tenemos que ser? La violencia intrafamiliar es que el abuso es
alguien, ¿cierto?, siente, el hombre en este caso, siente que es poseedor del cuerpo de la otra persona, que es dueño de la otra persona, que es dueño del hijo. Entonces no hay respeto por el ser humano que es la otra persona. O sea, desde los derechos humanos y desde la perspectiva de derechos fundamentales, es claro que nosotros tenemos que reprender a mirarnos como seres humanos. Tenemos que reconstruir nuestra propia imagen de qué somos y quiénes somos. Si no hacemos eso a ultranza, profundamente, y por eso menciono la salud mental, difícilmente vamos a poder hacerlo en un menor tiempo. Creo que hemos avanzado muchísimo en visibilizar los temas. Y a propósito de eso, o sea, no son los temas de violencia, todavía, como decía, en una violencia familiarista, pero también los temas de familia, al interior de la familia no pueden seguir siendo privados. No puede ser que sea privado el que alguien se encierre dentro de una casa y haga ejerza este tipo de violencia sin que el vecino de al lado se pronuncie sobre esto, sin que esté alerta, sin que denuncie. No puede ser que a un niño se le pegue en la calle y nadie se sorprenda de eso o evite esto. O sea, en el fondo estamos educados. Perfecto, mire hacia el lado, ¿no? El vecino que dice, no, yo en problemas de eso yo no me meto, aunque... En problemas de pareja no me meto. Claro. Estoy plenamente de acuerdo contigo, hay una cuestión cultural muy importante. Carolina, ¿nos gustaría también al respecto en esta pregunta general? Sí, completamente con lo que plantea la magistrada. Por supuesto que tenemos hay un desafío estructural que es de largo aliento, digamos, pero yo también quería comentar algo que me ha llamado mucho la atención en términos pensando en el cómo, ¿no? Yo creo que es muy difícil decir que vamos a erradicar la violencia hacia la mujer, pero sí tenemos algunas herramientas y en términos de prevención, a mí me ha llamado mucho la atención y seguro que las campañas hayan dado un giro. En algún minuto se hablaba al maltratador. ¿Se acuerdan de esas campañas donde se habla específicamente al maltratador y finalmente el maltratador no va a tener ningún cambio al respecto? Después pasamos a hablarle a la víctima, que tampoco la víctima de nosotros sabemos que se demora aproximadamente en promedio 7 años en denunciar una situación de violencia. Y hoy día pasamos a hablarle al entorno, que me parece una muy buena señal. Finalmente, como decía la magistrada, nosotros estamos esta mirada al lado de no pensar, esto no es mi problema, esto no es mi tema, pero sí es nuestro tema y sí es nuestro problema pensando en la sociedad que nosotros queremos construir. Por lo tanto, hablar al entorno me parece una muy buena medida. Sin embargo, lo único que yo trataría como de ahí, el desafío que creo que tenemos en hablar al entorno, no es solo llamar a la denuncia, porque finalmente la denuncia es una decisión que siempre va a tomar la mujer y nosotros de alguna forma queremos y tenemos la fantasía de que en una conversación de 5 minutos con esa mujer la vamos a convencer de que lo que está viviendo es violencia y en realidad tiene que denunciar porque no puede ser. Y empezamos a ver estas conversaciones se convierten principalmente en convencer y en juzgar. Entonces esa mujer lo que hace es dejar de conversar. Entonces yo creo que ahí nos falta educación, situación de violencia, cómo nosotros debemos reaccionar frente a eso. Primero, no juzgar, jamás, no decir, pero como una mujer tan inteligente como tú, o una mujer, porque ya con eso estamos generando un cierre al diálogo, sino que simplemente escuchar y abrir espacios para que esa persona precisamente pueda volver a ti, a pedir ayuda cuando sea necesario, y no que sienta que si yo le voy a contar nuevamente me van a juzgar y van a pedirme inmediatamente que denuncie cuando yo todavía no estoy preparada. Entonces yo creo que hay un punto importante que nosotros tenemos que girar, yo creo, hacia esa línea. Claro, porque además las mujeres estamos acostumbradas a ver este cuestionamiento a, bueno, ¿por qué denuncia tan tarde? ¿O por qué se demoró 13 años en hacerlo? ¿O por qué este acoso que ocurrió hace 5 años, hoy día le parece grave? Como administrando los tiempos psicológicos de cada persona. Camila, tu punto de vista al respecto en esta pregunta general que hicimos. Los invitamos a todos ustedes a participar también y enviarnos sus preguntas a través de Facebook. Bueno, absolutamente comparto lo señalado por la magistrada Carolina. Creo que han abordado muchos de los temas que yo quería mencionar, pero uno de los temas que nosotros abordamos mucho en el Centro de la Mujer y que dijo Carolina tiene que ver con el no juzgar.
Porque muchas veces las víctimas se terminan retractando respecto a que la familia las juzga, la familia las obliga, la familia dice, ¿dónde va a estar el bienestar económico? Hazlo por tus hijos. Yo creo que es un tema muy importante mencionar. Si tú me preguntas si podemos erradicar la violencia en contra de las mujeres, no, yo creo que no. Podemos disminuirla, podemos generar acciones que vayan a atender a trabajar en esta materia, pero son muchos temas involucrados que tenemos que trabajar como sociedad. Uno, el rol del Estado, desde las distintas instituciones en las cuales estamos involucradas. Este no es solo un trabajo del Servicio Nacional de la Mujer, esto no es solo un trabajo del Poder Judicial, esto no es solo un trabajo de las policías, esto es un trabajo que tenemos que abordar desde el ámbito estatal, desde cada una de las instituciones, cómo nosotros erradicamos la violencia y transversalizamos el género, porque tenemos compromisos internacionales también asumidos. Dos, como sociedad, cómo nosotros como sociedad nos involucramos en la materia y nos hacemos parte. El tema de la familia es parte fundamental de esto, y esto viene radicado en la educación, en cómo nosotras, desde las primeras infancias, desde el colegio, desde la adolescencia, hablamos estos temas, conversamos estos temas, cómo nosotras nos juzgamos. Yo he visto desafortunadamente innumerables casos de mujeres víctimas de violencia que se terminan retractando porque sus propias familias no las apoyan. Y por más que nosotras vayamos en nuestros dispositivos, centro de la mujer o casas de acogida, les digamos, y lo he visto yo así presenciado, el juzgamiento de parte de su familia, que nosotras les digamos, saben qué, chiquillas, cuentan con nosotros, van a denunciar cuando puedan, llevan muchos años en esto, paso a paso, pero si tu misma familia no te apoya, se sienten absolutamente solas y disminuidas, no tienen con quién conversar. Y eso es un cambio cultural que nosotras tenemos que generar. Y un tema muy importante es que nosotras, para poder erradicar la violencia en contra de la mujer, también tenemos que fortalecer el resto de las autonomías de las mujeres. La mujer tiene que fortalecer su autonomía económica, ser capaz de tener su propio trabajo, su propio dinero, ya sea a través de un emprendimiento, de un trabajo estable, porque eso también le va a permitir a la mujer víctima de violencia poder romper este ciclo y no depender desafortunadamente económicamente de un agresor. Porque puede darse muchas situaciones, mujeres que dependen económicamente de un agresor o no, pero a las mujeres que dependen económicamente de un agresor les cuesta mucho más salir del círculo de la violencia. Entonces, son muchas cosas que tenemos que abordar desde un punto de vista transversal, pero lo más importante es que lo abordemos como un rol de Estado y también como un rol de sociedad. ¿Qué aporto yo a erradicar la violencia en contra de la mujer desde el lugar en donde estoy sentada? Perfecto, Camila, muchas gracias. La siguiente pregunta les pido, sí, un poquito más breve, a ver si la podemos contestar en un minuto casi a modo de titular, porque estamos interesados en este proceso constituyente, ¿no? Estamos interesados en que esto genere muchos cambios importantes en nuestra sociedad chilena. Además, como ustedes ya saben, es una constitución por primera vez paritaria. ¿Tienen realmente, parto por Gloria, alguna expectativa respecto de que este tema de la violencia de la mujer aparezca, esté en la Constitución? Magistrada. Bueno, claro, nosotros creemos que efectivamente esto es un tema que debe ser abordado, que está siendo abordado en general, digamos, por todas las instituciones, y que la nueva Constitución debería establecerlo claramente. O sea, el erradicar la violencia, el efectivamente entender que una vida sin violencia es un derecho humano para las mujeres, debiese estar señalado así, a mi juicio, y al entender de los magistrados y las magistradas en materia de familia y penal, obviamente en todas las judicaturas. O sea, para nosotros hoy día es una prioridad que se establezca que la vida sin violencia es un derecho fundamental para todas y todos. Y efectivamente esto debe estar plasmado y debiese ser un punto importante dentro del catálogo de derechos fundamentales que debe renovarse. No solo eso, los derechos respecto de los niños, los respecto de la protección de la familia en general, no desde una perspectiva, digamos, de entender la familia como papá, mamá, hijos, ¿no es cierto?, en una casa y producto de matrimonio civil religioso. La familia es su diversidad, principales vínculos afectivos. Eso también como derecho humano fundamental, el derecho a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, son derechos fundamentales que deberían estar en nuestra carta mucho más reforzados, y es lo que se llama, digamos, en las constituciones, el bloque de constitucionalidad, ¿cierto?, que en nuestro país diría yo que nuestra Constitución es débil. El bloque de constitucionalidad que no solo reconoce en las leyes internas la importancia de estos derechos fundamentales, sino también el reconocimiento de los tratados internacionales, no solo como rango de ley, sino dejar claramente establecido que tratados internacionales como Belén do Pará, por supuesto como la CEDAW, o la Convención de los Derechos del Niño, son tratados internacionales que son
están por sobre nuestra Constitución incluso, ¿cierto? Para que podamos aplicar directamente esas normas y todos esos principios que están en los tratados internacionales. Entonces me parece que hay que fortalecer este bloque de constitucionalidad, como se denomina, vale decir, los primeros artículos de la Constitución, donde efectivamente se señala cuáles son los derechos humanos fundamentales, y uno de esos, la vida sin violencia. Perfecto, muchas gracias. Carolina, ¿tu opinión, expectativas sobre la Constitución? Sí, altas expectativas, obviamente. Primero, en términos generales, que la Constitución tenga una mirada transversal de género. Yo creo que eso va a permitir precisamente enfrentar todos los tipos de violencia, no solamente la violencia de género, sino que todos los tipos de violencia. Así que la mirada transversal yo creo que es primordial. Siguiendo también en la línea de la magistrada, yo creo que es importante que los tratados internacionales que ha firmado Chile, porque nosotros tenemos tratados y estamos adscritos a esos tratados, que reconocen los derechos de las mujeres, sean respetados. Entonces, consagrándola en la Constitución y pronunciándose precisamente sobre el rango jurídico que tendrían esos tratados. Yo creo que cuando nosotros podamos tener esa claridad, vamos a poder hacer cumplir esos tratados y vamos a tener un rango mucho más amplio de acción. Por lo tanto, yo creo que eso es vital. Y, por supuesto, reconocer el derecho de las mujeres y el deber del Estado en su protección también. Yo creo que eso es como los mínimos esperables de la Constitución. Que así sea. Camila, tu punto de vista. Bueno, yo creo que es fundamental el reconocimiento a través de la Constitución de cómo nosotras también como Estado vamos a los tratados internacionales a materializarlo, que no sea solo una declaración en la cual nosotros decimos vamos a cumplir con la Belén do Pará, con la CEDAW, pero cómo vamos a materializar esa información, y no solamente desde el trabajo que hacemos desde el Ministerio de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer, sino que en un rol como Estado. Eso yo creo que es lo primordial. Y lo segundo, que un tema que para mí es una de las mayores dolencias, también tiene que ver cómo desde cada una de las instituciones públicas vamos a transversalizar el género. Y no solamente el género, sino que hablamos de la diversidad, de la multiculturalidad, desde distintos aspectos, tal como decía la magistrada cuando abordamos también la temática de niños y niñas y adolescentes. Yo creo que esos temas, cuando nosotros hablamos de la diversidad de personas que vivimos en nuestro país, es un tema fundamental que tenemos que abordar en la Constitución, y eso nos va a permitir ir eliminando barreras, brechas e inequidades que afectan a las mujeres. Perfecto, ya tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar, así es que, por lo tanto, Camila, partiendo por ti, te pido muy breve contestar la siguiente pregunta que también teníamos dentro de nuestro set, que tiene que ver con que efectivamente hoy día en Chile hay escasez de especialistas, ¿no? Sin mayores recursos económicos, tampoco hay una intervención a nivel escolar que permita prevenir el daño, entregar herramientas para la resiliencia de niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores. Hay una cuestión de recursos también brevemente, ¿sí? ¿No pondrías el acento ahí? Absolutamente hay un asunto de recursos. O sea, yo creo que es prioritario. Cuando nosotros hablamos de erradicar la violencia en contra de la mujer, esto también tiene que ir ligado para que las mujeres puedan salir de la violencia, a priorizar la salud mental, a que tienen que haber más recursos. Y esto es un tema que nosotros vemos día a día en el trabajo que nosotros realizamos. Desde nuestro dispositivo nosotros hacemos un trabajo de apoyo psicosocioeducativo. Y muchas veces estas mujeres necesitan contar con psicólogos especialistas, psiquiatras especialistas, y no contamos en la salud pública, por lo menos en la región de Atacama contamos con 2 o 3 psiquiatras. Estamos hablando de la región. Exacto. Imagínense en otras regiones también más aportar el país. Entonces, sí, es un tema de recursos, y por otro lado, es un tema que sí o sí se debe priorizar en el Estado. Bien, Carolina, en tu caso me imagino que, dada la experiencia que tienes, los casos que has conocido, te quedas también con la sensación de que ojalá hubiesen más especialistas, ¿no? Que pudiesen ayudar efectivamente a las personas que están pasando por esto. ¿Hay un tema de recursos? ¿Cuál sería eventualmente una vía de solución? Yo creo que estoy de acuerdo, hay un tema de recursos, probablemente siempre los recursos son escasos en términos de salud mental hoy en día, pero yo también diría que hay un tema de que la prevención en general es poco glamorosa en la política pública, porque es muy difícil cuantificar qué es lo que estoy evitando. Entonces, como es difícil de cuantificar, eso no redunda en votos, no redunda en aplausos. Entonces es muy difícil generar espacios donde a lo mejor generar estos recursos y traspasar estos recursos a la prevención o a mayor atención,
porque finalmente, como les digo, hay un tema de egos incluso y también de que no reditúa en votos. Así que yo creo que principalmente ahí hay que tener un nivel de generosidad alto y pensar en políticas a largo plazo que vayan más allá de la gratificación que puede tener. Y bueno, claramente los esfuerzos que se hacen siempre son pocos. 3 psiquiatras en una región claramente es poquísimo. Pensando en todas las necesidades que tiene una mujer que ha sufrido violencia, no necesariamente, no solo necesita terapia, sino que también necesita un tratamiento farmacológico, y eso no es solo atención, sino que también recursos, el comprar ese medicamento, así que sí, hay un grave problema en esa área. Perfecto. Nos quedamos con esa respuesta, magistrada, escasez de recursos, vías de solución. Sí, me parece que, tal como se decía, las políticas públicas lamentablemente son débiles en la prevención en Chile, y me parece que eso es un factor fundamental, tanto en lo que refiere a violencia intrafamiliar como a lo que va en directa relación con fortalecer a las familias, a los niños, niñas, adolescentes, a los jóvenes, ¿cierto? Hay un déficit muy importante de recursos. Nosotros hace muchos años, la Judicatura de Familia lleva 16 años especializándose en estos temas y hemos puesto de manifiesto cómo no hay recursos para la salud mental, efectivamente. Si usted va a un país como Uruguay, para decir algo muy simple, usted ve que en cada esquina, así como acá hay una farmacia, en cada esquina ahí hay un programa de salud mental. O sea, si nosotros invertimos en salud mental, si nosotros efectivamente ponemos el foco en la prevención para que no haya maltrato, para que el maltrato no se cronifique desde la niñez, o sea, si yo admito el maltrato y no potencio las políticas públicas que tienen que poner el foco en precisamente evitar e intervenir situaciones de maltrato, eso se va cronificando a tal nivel que llega un punto en que los niños tienen que, en los casos más graves, ser separados de su familia e ingresar a centros residenciales. Si no hay otra familia extensa, si no hay una familia acogida, entonces, ¿por qué esperar a que se produzcan los hechos consumados cuando ya tenemos años de estudios basados en evidencia que nos dicen que tenemos que poner los recursos en la prevención? Y en cuanto a costos, los costos serían mucho menos significativos si abordamos desde la prevención. O sea, lo que invirtamos hoy día en prevención va a tener un eco, ¿no es cierto?, en políticas públicas que sean relevantes y fuertes y que podamos observar a 10, 15 años, 20 años. Pero eso es lo malo también, y lo tengo que decir, de gobiernos que en definitiva no pueden establecer políticas públicas de Estado y entonces van terminando cada 4 años con suerte, con su plan, ¿no es cierto?, de gobierno, pero que no tenemos políticas de Estado que sean precisamente como se espera, por ejemplo, con una política energética al 2050. Si nosotros no, como país, no vemos eso hoy, no afrontamos hoy que la prevención es la manera de erradicar estos fundamentales temas como la violencia, el flagelo de la violencia, el flagelo del maltrato, del abuso sexual, si no lo hacemos ahora, no sé cuándo lo vamos a hacer. Realmente estamos perdidos, yo creo, en ese sentido. Creo que en definitiva la inversión en la prevención es lo que hace muchísimo rato debiésemos haber hecho como Estado. Plenamente de acuerdo. Vamos a involucrar preguntas del público que está participando con nosotros a esta hora y vuelvo a agradecer y a reiterar, ¿no?, nuestros agradecimientos a todos aquellos que se han interesado en este foro. Flor María Acevedo Toro pregunta lo siguiente: ¿cómo se maneja a nivel digamos, en sede de familia, lo que vemos es violencia entre los vínculos, pero no del empleador a una empleada. Eso se ve en el ámbito laboral y por eso tan importante las leyes, ¿no es cierto?, y la implementación de protocolos y reglamentos frente al acoso laboral y al acoso sexual dentro también de los trabajos, ¿cierto? Entonces nos falta una ley de violencia integral, insisto, que nos permita abordar toda la temática, porque hoy día no tenemos violencia de género como propiamente tal, sino que tenemos la especie, hablemos de género y especie, tenemos la especie que es una violencia intrafamiliar, es una forma de desarrollar la violencia, pero lamentablemente no podemos intervenir como jueces de familia, al menos, en un caso de esa naturaleza, porque nuestra ley es familiarista. Increíble, increíble. Carolina, Camila, les preguntan lo siguiente.
también esta pregunta, perdón, viene de parte de Flor María Acevedo Toro, porque les agrega lo siguiente: ¿qué pasa con la violencia contra la mujer en otros ámbitos, en la calle, la violencia online? Cuéntenos de esas experiencias también. Carolina, parto por ti y luego Camila. Gracias. Bueno, yo solo quería agregar que a lo que dice la magistrada en relación a la pregunta anterior, también que es muy difícil probar en el caso del acoso laboral, por ejemplo, a través de un peritaje, que realmente se ha incurrido en una situación de acoso. Hay una cierta cantidad de tiempo, hay ciertos requisitos, entonces en términos legales también es muy complejo hoy día decidir, voy a hacer una denuncia y además tengo que probar que fui acosada laboralmente. Entonces es bastante complejo a nivel judicial. ¿Y qué pasa con los otros tipos de violencia? Bueno, nosotros hemos naturalizado lamentablemente la violencia. Yo creo que yo creo que todas las que estamos aquí, cuando niñas ya recibimos toquetones en la calle, digamos, es parte en los piropos, digamos, y como si uno tuviera que agradecer. Eso es parte de la naturaleza casi de nuestra cultura. Hoy día, afortunadamente, siento que las nuevas generaciones están un poco más informadas y tienen esa capacidad que a lo mejor nosotras no teníamos de poner un poco más de límites. Sin embargo, yo creo que no todas tampoco, y eso se sigue manteniendo. Ahora, ¿cómo lidiamos? Yo creo que eso es súper importante a nivel de familia, a nivel del entorno, siempre conversar y hablar sobre estos temas, cómo nosotros podemos reaccionar, y que triste decirlo, pero como casi como preparar una respuesta y prepararnos desde a las niñas y niños cómo pueden enfrentar este tipo de situaciones. Yo creo que eso sí, se sigue viviendo lamentablemente. Yo creo que eso es súper importante porque uno no sabe cómo reaccionar, y tú recién lo mencionabas, también alguien que pasa en bicicleta, yo recuerdo, y te agarra o te toca y uno no sabe cómo reaccionar, queda como en blanco. Entonces, si tienes más herramientas, tal vez puedes comunicar eso, ¿no? Y puedes tratarlo, trabajarlo más adelante. Camila, tu opinión. Oye, yo me quiero quedar con algo que dijo Carolina, absolutamente, el tema cómo lo abordamos en la familia, estos temas, cómo los conversamos. Yo creo que el conversarlo, yo cuando era adolescente estos temas, tu madre no lo conversaba contigo, y uno normalizó tantas situaciones que uno de adulta ahora las analiza y uno se va viendo cómo le afectaron en el desarrollo, en su desarrollo, en el vínculo de pareja, en el desarrollo profesional, e incluso en el lugar donde uno termina escogiendo trabajar también. Y porque uno quiere generar un cambio y que muchas cosas que a uno le ocurrieron no le vuelvan a ocurrir a otras personas. Y eso es un tema que Carolina tocó, un tema que me llegó así como a la médula. Yo creo que es muy importante cuando nosotros hablamos de los otros tipos de violencia también, desde qué parte del Estado vamos a abordar estos otros tipos de violencia, porque tal como dijo la magistrada, no lo estamos abordando. Nosotros como Servicio Nacional de la Mujer abordamos la violencia en nuestros dispositivos, la violencia de pareja. En la línea de violencia extrema abordamos casos de connotación pública, violaciones, desafortunadamente femicidios consumados, frustrados, pero en general no abordamos otros tipos de situaciones de violencia. Creo que hemos sentado algunos precedentes, por ejemplo, acá en esta región, en donde, no sé si conocieron el caso de una periodista de TVN que fue grabada por su ex, en este caso era por su jefe, que ahora ya no es parte del director del canal acá de la red estatal, y nosotros decidimos tomar ese caso. Después yo una conversación con ella cuando me cuenta la situación, y a pesar de que no era un caso que nosotros como servicio abordamos, de la nueva masculinidad, cómo ser hombre hoy. Creo que no se puede trabajar solo con las víctimas, porque los victimarios van a seguir por ahí, ¿no es cierto?, ejerciendo su dominio sobre otras personas que tengan el perfil víctima. Entonces, primero, empoderar a la mujer, que salga del perfil víctima. Una mujer sale del perfil víctima si tiene asentado en su inconsciente una lealtad inconsciente con un modelo de madre, abuela, bisabuela que fueron víctimas de violencia. Entonces, claramente, un tema de salud mental que me parece que no se puede soslayar. Y cómo también educar a los hombres y potenciar, ¿no es cierto?, la nueva masculinidad. ¿Cómo se ejerce, como digo, el rol de varón? ¿Qué diferencia hay hoy día? ¿Cómo se puede abordar esta masculinidad
sí violencia, entender que efectivamente esto no está asentado solo en lo que vayamos aprendiendo de hoy en adelante, sino que efectivamente lo que tenemos incorporado como formas de ejercer los roles desde niños. Y fortalecer esto de la crianza. Para mí una política pública básica tiene que ver con precisamente el ejercicio de la parentalidad, de que efectivamente estamos en condiciones de poder tener hijos, hombres y mujeres, debiésemos tener cursos obligatorios, política pública obligatoria en cuanto al ejercicio de la parentalidad y los roles. Si nosotros tuviéramos eso como política pública, lo más probable es que no tendríamos lo que tenemos hoy día de tanta pensión alimenticia impaga, porque sabemos que tenemos que criar en corresponsabilidad y que ambos padres tienen derechos y obligaciones y que por lo tanto estos roles no son estrictos y por lo tanto además no se puede ejercer violencia porque vamos a proyectar eso en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros nietos y eso va a seguir proliferando. Empoderamiento a las mujeres, sacar los modelos, ¿no es cierto?, que tenemos en el inconsciente a través de la salud mental y empoderar también a los hombres en el nuevo ejercicio de su rol masculino, en las nuevas masculinidades. Yo creo que eso va y obviamente se requieren recursos para ello y me parece fundamental, capacitación, educación, sensibilización y precisamente tener claro que esto lo tenemos que hacer todos, que no es una tarea que pueda hacerse en exclusiva por alguna institución o por algunos miembros de la sociedad, que tenemos que estar conscientes de qué es lo que nos pasa en nuestro interno, en nuestro foro interno, cuando hablamos de estos temas. De la educación tan relevante, no solo en el ámbito familiar, sino también comillas, ¿no? O las herramientas que se pueden entregar desde allí. Ya, nos quedan unos minutos, vamos a administrar de la mejor forma. Camila, Carolina primero, para ti, ¿cómo manejar la situación con un niño o niña que ha visto que su padre golpea a su madre? Pregunta que llega desde el público. Ya. Gracias, Sole, pero solo quisiera brevemente aclarar una cosa que me parece importante. Yo sé que la magistrada cuando dice perfil víctima no se refiere a una cosa estructurada, pero yo creo que es importante aclarar que no es que hay un perfil de víctima, ¿ok? Hay ciertas características que se van repitiendo en algunas mujeres, pero no hay un perfil de víctima, porque si no eso encasilla a ciertas mujeres en que esas mujeres son las que más propensas a a ser víctimas de violencia de género. Hace unos años atrás vimos a una periodista argentina muy respetada que es feminista, que salió, no recuerdo qué premio, diciendo no a la violencia hacia la mujer, muy empoderada, inteligente, y aún así fue víctima de violencia. Entonces, exacto, por eso es importante no encasillar en ciertas características qué mujeres podrían ser víctimas, porque si no también eso lleva a que muchas digan, yo no, ¿por qué me pasa esto a mí? Y eso yo creo que nos hace retroceder un poquito. Respecto a la pregunta de qué hacer con los niños y niñas que han visto violencia, yo creo que, bueno, es que la misma mujer se haga cargo de contener y tratar de explicarle a ese niño o a esa niña es difícil, ¿ya? Ya la mujer tiene su propia situación particular que probablemente le va a ser muy difícil enfrentar eso, pero sí hay un entorno. Yo creo que en la familia siempre son esos secretos a voces los que todo el mundo de alguna forma sabe, y yo creo que ahí es importante estar atentos de ir mostrando nuevas dinámicas de relación. No podemos explicar a un niño por qué el papá le pega a la mamá, digamos, no hay una explicación frente a eso, pero sí podemos hablar sobre cómo se reacciona frente a eso, cuáles son qué significa que el papá le pegue a la mamá, cómo nosotros podemos enfrentar a futuro, enseñarles que la violencia no es una forma de relacionarse con un otro. Y por supuesto, acudir a un especialista. Finalmente, yo creo que esa es la recomendación principal. Ya la mujer tiene suficiente con hacerse cargo de su situación y pedir ayuda a su entorno, principalmente. Camila, la pregunta para ti es la siguiente. ¿Cuál es el lugar más directo para hacer denuncias en regiones? Bueno, las denuncias siempre se tienen que realizar o en Carabineros, o en PDI, o en la Fiscalía. Y eso es súper importante que las personas lo sepan y tienen esta posibilidad de poder hacer las denuncias, ya sea de forma contactar telefónicamente, acercarse a hacer la denuncia,
O lo que nosotras también hacemos muchas veces, cuando las mujeres vienen acá, también pueden llamar al Fono 1455, y en el Fono 1455, Fono que es de orientación en temáticas de violencia en contra de la mujer, que tiene el Servicio Nacional de la Mujer, pueden aclarar también todas estas dudas y consultas. Así que no se olvide, la policía, pero también el Fono es una forma para orientarse. No recibimos denuncia, pero sí orientamos. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, estamos finalizando y dejamos para el cierre la pregunta más relevante, no la de todas, pero es la más relevante para nuestra voz, ¿no? Para quienes han estado organizando este gran encuentro. Y la pregunta, porque además es un sello de nuestra voz, es: ¿qué es lo primero que cambiarías de Chile? Le pido a cada una de ustedes que conteste y así entonces ya vamos cerrando también este foro. Magistrada. Claramente la crianza y la educación. Y para eso, la salud mental. Se preguntaba recién respecto de los niños y niñas, qué hacer con niños y niñas que han sido víctimas y testigos de violencia en sus hogares. Y yo creo que ahí, obviamente, nuevamente, partimos por terapia reparatoria. Eso hay que intervenirlo, porque si uno no lo interviene, si no se hace terapia psicológica, si no se hace terapia reparatoria con ello, obviamente lo normalizamos y lo incorporamos como una experiencia, comillas, que ocurre, que es válida desde algún punto de vista, ¿no? Como niños, porque así se hace, y entonces seguimos replicando modelos inconscientes asociados a la violencia. Así es que la crianza, la educación y la salud mental. Gracias, magistrada. Carolina, ¿qué es lo primero que cambiarías de Chile? Yo creo que algo demasiado de fondo que es difícil de hacer en un solo momento, sino que es a largo plazo. Yo creo que nuestra cultura de desigualdad trataría que finalmente la cultura de desigualdad nos lleva a situaciones de violencia, traspasar a una cultura de más igualdad y equidad. Yo creo que es vital para Chile. Muchas gracias, Carolina. Camila. Primero, entender que la violencia existe, y existe en los distintos ámbitos, no solo en el ámbito de violencia de pareja, sino que también en los ámbitos laborales, las relaciones humanas, desafortunadamente están compuestas muchas veces por temas de violencia. Y cuando nosotros entendamos eso, vamos a poder cambiar Chile a través de la no normalización de la violencia, a través de la educación, a través de cómo el Estado, a través de sus distintas instituciones trabajan y erradican la violencia en contra de la mujer o contra niños, niñas y adolescentes, migrantes, etcétera. Yo creo que hoy día tenemos que entender que es parte de nuestra sociedad y que tenemos que abordarla con la misma seriedad que corresponde. Perfecto. Ha sido una grata conversación, para mí al menos he aprendido mucho, espero que para ustedes también. Les quiero agradecer a la magistrada Gloria, a Carolina, a Camila, de verdad por su tiempo. Sabemos que tienen agendas súper ocupadas, pero creíamos efectivamente que era una conversación necesaria. Llegamos al final del encuentro, además de agradecer a nuestros panelistas. Más gracias para todos aquellos que se tomaron el tiempo de estar conectados con nosotros y analizar este tema. Sabemos que hay preocupación detrás de muchas de ustedes que han participado en el foro, que a lo mejor están pasando por esta situación. Ojalá estos consejos y la conversación hayan servido para abordar este difícil momento de mejor manera. No están solas y efectivamente están acompañadas y hay varios canales de ayuda que pueden significar un soporte importante para ustedes. Agradecemos de forma especial a Mi Voz, nuestro media partner en este webinar, quienes hicieron posible, además, esta estupenda transmisión. No se cayó nada, se escucharon todos los audios, aparecemos ahí perfectas en cámara, así es que estamos súper felices del trabajo que ha hecho Mi Voz en esta conversación necesaria. A nuestras panelistas, muchas gracias, muy buenos días, gracias Gloria, Carolina y Camila, gracias a ustedes, y más gracias a quienes estuvieron con nosotros. Que tengan una estupenda jornada. Buen día.